bendiga en esta tarde. Mis amados hermanos, estamos celebrando una noche solemne, una noche en la cual nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos para celebrar esa última cena en la cual Él traería nueva enseñanza. Y para ello nosotros vamos a estar estudiando en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 17, en la cual nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que la hora había llegado, la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secándoselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo: ¿Y tú, Señor, me lavas los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo: no todos están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Así vamos a avanzar al versículo 31 al 35, de ahí del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy hoy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esta es palabra de Dios. Vamos a tomar un tiempo de oración, mis hermanos. Bendito Dios, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti, primeramente para poner tu nombre en alto, para bendecirte, para darte las gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia, por todo, Señor, lo que tú has hecho por tu pueblo, por tus hijos, por los que tú has amado desde el principio. Te doy gracias, Padre, porque tú has tenido un gran amor para cada uno de nosotros, porque sabiendo tú, Señor, todo lo que iba a acontecer, lo que estaba a punto de acontecer, aún nos seguías amando, aún, Señor, seguías adelante con el plan. Por eso te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Suplicamos de tu gracia y de tu sabiduría. Toma el control de este lugar. Bendice, Señor, a los que van a escuchar esta palabra. Sé tú, Padre, revelándote a sus corazones, a sus vidas. Habla directamente, Señor,
a nuestras vidas. Y permite, Padre, que estemos con un corazón abierto, con un corazón receptivo a tu voz. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, lo ponemos todo en tus manos. Amén. En esta noche nos vamos a enfocar en dos enseñanzas. Es bien interesante y realmente para mí fue muy emocionante poder estudiar esta parte de la palabra de Dios. Esta última noche, ¿verdad?, en la cual nuestro Señor Jesucristo y los discípulos se estaban preparando para tener esa última cena en la cual estaban preparando. Había todo un acontecimiento. El preparar la Pascua tenía una preparación de tiempo, por lo tanto, los discípulos se encontraban muy ocupados preparando la cena, preparando este tiempo para poder celebrar esta cena con nuestro Señor Jesucristo. Pero miramos que no solamente los discípulos se encontraban tan ocupados. Nos dice la palabra de Dios que también el diablo se encontraba muy ocupado en tratar de estorbar los planes de Dios, los planes de redención. Por lo tanto, miramos que es todo está ocupado esta noche, están pasando varias cosas, pero nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que ya su hora estaba cerca, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ya estaban a la mesa. Ya estaban a la mesa para celebrar esa última cena cuando Él se levanta de la mesa. Dice la palabra de Dios que se quita el manto y se ciñe una toalla a la cintura y dice que empieza a lavar los pies a los discípulos. La primera enseñanza que yo miraba aquí en esta escritura y me parecía muy interesante de que aún esa última noche que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí con los discípulos, Él todavía tuvo el tiempo para decir, tengo algo más que enseñar. Las enseñanzas de Jesús se basaban no solamente en hablarlas verbalmente, sino que también lo hacía por medio de cuadros, y en esta ocasión no era la excepción. Nuestro Señor Jesucristo dice que toma un recipiente, lo llena con agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Los empieza a lavar y miramos la historia, ¿verdad?, de cómo Pedro dice, no, Señor, no, tú no me vas a lavar a mí los pies. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, ahora no entiendes, Pedro. Ahora no lo entiendes, pero más tarde lo vas a hacer. En esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les estaba dando, ¿verdad?, era una enseñanza de humildad, una enseñanza de un corazón humilde. Es muy interesante que están a la mesa, pero Él hace una pausa y se separa de ahí donde estaban todos reunidos a la mesa. Y seguramente los discípulos estaban expectantes. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús toma el recipiente, lo llena de agua, se quita el manto, se pone aquella toalla a la cintura y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y miramos que pues ellos están, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, está lavándonos los pies? Jesús está dando una enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de la humildad. Y es por ello que en 2 ocasiones les dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Lo entienden? ¿Han entendido lo que estoy haciendo? Era de vital importancia que los discípulos pudieran entender. Mientras yo estudiaba esta enseñanza y llenaba mi corazón porque al recordar, ¿verdad?, por qué se habían reunido a la mesa. No era una celebración cualquiera, no era una celebración solamente de venir y celebrar la Pascua. Sabemos que la Pascua
era un recordatorio de cómo el Señor había sacado a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Los había rescatado de esclavitud. Y habían después ellos hecho un pacto con el Señor, un pacto en el cual ellos prometían, ¿verdad?, servir y seguir cada uno de las enseñanzas, de los estatutos, de los 10 mandamientos que Dios había dado a Moisés, ¿verdad?, a través de la Escritura. Y miramos que ellos habían aceptado esa parte del pacto, mas sin embargo, dice la palabra del Señor, que ellos rompieron la parte del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué lo habían roto? Lo habían roto porque su corazón se había ensoberbecido, su corazón se había endurecido. Y en esta ocasión Jesús se había sentado a la mesa porque venía a renovar el pacto. Y ya no, ¿verdad? Ya no iba a ser sobre unas tablas de piedra, no, sino que ahora la ley, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, este pacto, perdón, iba a ser de acuerdo o poniendo ahora su cuerpo, ¿verdad?, y su sangre. Era lo que iba a ser este nuevo pacto, cómo se renovaría el pacto a través del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de llegar a ese tiempo, Jesús quería mostrarles a los discípulos y esta enseñanza, ¿verdad?, poderse transmitir de generación en generación y a cada uno de nosotros en este día, de que si nosotros permanecemos con un corazón humilde, con un corazón sensitivo, con un corazón dispuesto, ¿verdad?, a escuchar las enseñanzas del Señor, entonces podríamos ser parte, ¿verdad?, de lo que el Señor estaba haciendo. El Señor estaba a punto de llevar a cabo, ¿verdad?, esa redención, de poder venir y ponerse Él, ¿verdad?, para poder traer ese nuevo pacto, ¿verdad? Porque nos dice la palabra de Dios que dice, esta es la sangre, ¿verdad?, del nuevo pacto derramada por vosotros. Les estaba mostrando ahí en la mesa, después de la enseñanza de la humildad. Entonces venimos a ver que no solamente se trataba de la cena, de poder celebrar esta cena, no, sino que se trataba de que hay un paso. Entonces para mí era muy interesante poder mirar que hay una manera de cómo nosotros podemos presentarnos delante de Dios para celebrar la cena, la última cena, ¿verdad? Poder celebrar cuando venimos y compartimos los sagrados alimentos y podemos compartir el pan y la copa. Lo celebramos, cuando venimos y lo celebramos, perdón, con un corazón humilde, con un corazón sensible, con un corazón que puede abrirse delante del Señor y poder estar atentos a su voluntad, a su enseñanza, que podamos tener un corazón moldeable. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les quería enseñar a los discípulos en esta ocasión. Durante la cena les decía, ¿verdad? Si es verdad, ustedes me llaman Señor y Maestro, pero no se trata de quién somos, sino se trata de cómo está nuestro corazón. Nuestro corazón realmente está sensible al Señor. Que nuestro corazón por ninguna manera, ¿verdad?, vaya a pasar como le sucedió al pueblo israelita. Se endureció su corazón, se ensoberbeció. Tuvo un corazón que ya no era sensible a la voz de Dios, a las instrucciones de Dios. El Señor anhelaba, y en esta ocasión, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, que ellos pudieran entender que era muy importante tener un corazón sensible, un corazón humilde. Y cuando estaba leyendo, me daba cuenta, ¿verdad?, la gran importancia de mantenernos humildes delante de Dios, humildes en todo tiempo, humildes para que sea el Señor quien se pueda reflejar a través de nuestra vida, que sea el Señor
quien haga su voluntad a través de cada uno de nosotros. Porque muchas de las veces, ¿verdad?, pensamos que lo más interesante y lo más importante, sin restarle la importancia que tiene, es la cena, esa última cena. Pero tenemos que ver el cuadro completo. Y el cuadro inicia con esta enseñanza, la enseñanza de la humildad. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quería que los discípulos y cada uno de nosotros pudiéramos entender la gran importancia que es permanecer humildes delante de Él. Que podamos ser esos hijos de Dios, ¿verdad?, que saben servirse los unos a los otros, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios con un corazón que está sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios. Y me parecía muy importante que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:5, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miramos que la humildad trae gracia. La humildad es la que abre puertas. No necesitamos un renombre, necesitamos humildad. Humildad es lo que representa al Hijo de Dios. Cuando hablaba a los discípulos y les decía, especialmente, ¿verdad?, a Pedro, no necesitas bañarte completo, tú ya estás limpio. Estaba hablando, ¿verdad?, de la limpieza que viene de estar en Jesús, de ser parte de su pueblo, de permanecer en el Señor, de no separarnos de Él, de mantenernos en humildad, de mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y es por ello cuando Jesús le dice, no todos están limpios, hablando de Judas, ¿verdad? ¿Qué había pasado en el corazón de Judas que lo había endurecido? Que el enemigo tomó provecho de él y lo usó, ¿verdad?, para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Se descuidó. Hubo un descuido en Judas, ¿verdad?, que se endureció su corazón. Dejó que alguna raíz de amargura brotara en su corazón y eso hizo que se separara del plan que Dios tenía para con él y para con todos aquellos que se separan de estar en la presencia del Señor, de ser parte del pueblo de Dios. Mantengámonos firmes, mantengámonos tomados de la mano de Dios. Aprendamos de la enseñanza que Jesús dejó, ¿verdad? Esta gran enseñanza. Tuvo que dejar la mesa y pararse porque Él sabía que era muy importante que sus discípulos y a través de las generaciones y aún nosotros pudiéramos entender la importancia de permanecer humildes delante de Dios, de permanecer humildes para con nuestros semejantes, de poder ser esos siervos fieles que se saben servir los unos a los otros, que saben confiar los unos en los otros. De hecho, dice la palabra de Dios en Salmos 10:17, el deseo de los humildes oíste. El Señor escucha a los humildes. Dice, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. La humildad hace que el Señor escuche nuestra oración, que el Señor escuche nuestro clamor. Qué importante y qué hermoso es saber que Dios da gracia a los humildes. Y eso solamente, la humildad solamente proviene de estar y permanecer a los pies de Cristo, de permanecer fieles al Señor, de no separarnos de Él. La limpieza viene de estar cerquita del Señor, de buscar hacer su voluntad. Les decía al inicio, ¿verdad?, 2 enseñanzas más. Esta noche, ¿verdad?, de Jueves Santo, nuestro Señor Jesucristo se tomó el tiempo para traer 2 grandes enseñanzas, 2 últimas enseñanzas a su pueblo.
a sus discípulos en esa ocasión, pero a nosotros el día de hoy. La humildad es importante delante del Señor. Porque si no hay humildad, hermanos, nuestro corazón se va a endurecer, se va a ensoberbecer. Lo contrario, o lo opuesto, mejor dicho, a la humildad es la soberbia. No permitamos, hermanos, que venga la soberbia a nuestro corazón. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros le servimos a un Dios grande y poderoso, a un Dios que es digno de toda honra y de toda gloria. Nosotros debemos de dar el ejemplo de humildad donde quiera que nos encontremos. Esa fue la primera enseñanza antes de sentarse y compartir esa última cena con sus discípulos. Y la otra enseñanza la encontramos en los últimos versículos que leímos del 31 al 35. Jesús les dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Qué importante es el amor, qué importante es que nos mantengamos en el amor. Recordemos, ¿verdad?, que Dios es amor. Y si permanecemos en Él, el amor de Dios va a estar en nuestros corazones. Pero todo inicia con la humildad, hermanos. Todo inicia con un corazón humilde, con un corazón sensible a la voz de Dios, a la guianza del Espíritu Santo, y de poder nosotros glorificar al Señor, dar honra y gloria a aquel que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, aquel que estuvo dispuesto a lavarle los pies a los discípulos, aquel que se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. A Él es el único que merece toda honra y toda gloria y todo honor. Dice el versículo 31, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Ya después de la cena, cuando Jesús había presentado, ¿verdad?, el nuevo pacto, a través de su sangre, dijo el Señor, y a través de su carne. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Y si Dios es glorificado en Él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Jesús estaba consciente. Su hora había llegado. Su hora para regresar al Padre. Él estaba triste. Estaba a punto de separarse de sus amigos, de su familia, de lo que Él amaba. Pero aún así, ¿verdad?, Él se toma el tiempo para traernos esas dos grandes enseñanzas. La humildad y el que pudiéramos amarnos los unos a los otros. Dice el versículo 33, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Verdad? Está clara la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a mostrar que somos parte del pueblo de Dios? Con amor. Cuando nos amamos, cuando somos compasivos, cuando estamos receptivos a la necesidad de los que están a nuestro alrededor, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que en esta tarde, mis hermanos, deseo que la palabra de Dios pueda llegar a sus corazones, que estas dos enseñanzas, las últimas dos enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo trajo esa última noche, esa última cena que estaba con sus discípulos ahí reunido, era muy importante que pudiera pasar de generación en generación. Y en esta noche la honra y la gloria sea para el Señor, que ha sido compartida para nosotros
y que podamos recibirla en nuestros corazones, hacerla nuestra y ponerla en práctica. Que el Señor me les bendiga. El día de mañana, ¿verdad? Viernes Santo, se estará transmitiendo el servicio al mediodía en inglés y a las 6 de la tarde en español. Así que los esperamos nuevamente. Sintonicen, conéctense, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios y así estar unidos los unos a los otros en amor. Que el Señor me les bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos, y con esto cerramos esta noche. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de reunirnos, aún, Señor, de una manera virtual, poder adorarte y bendecirte como un solo pueblo. Adorarte, Señor, por esas grandes enseñanzas, que aún, Padre, cuando ya estabas a punto de partir de esta tierra, todavía, Señor, querías enseñarnos la humildad y el amor. Permite, Padre, que en esta tarde podamos recibir tu palabra, que la hagamos nuestra, Señor, y que la pongamos en práctica, que pongamos, Señor, esa humildad, la humildad que tú nos enseñaste a lavarle los pies a los discípulos y el haber puesto tu vida por amor a tu pueblo, Señor. Que sepamos amarnos los unos a los otros, que nunca se nos olvide, Padre, lo que tú has hecho por nosotros. En esta hora te bendecimos, levantamos tu nombre en alto, te damos honor y gloria, porque tú eres digno de todo ello. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos.